El pasado miércoles 25 de septiembre de 2024 murió en Grecia, en la madrugada, entre las 2 y 3 de la madrugada, en su casa, Vasula Riden. Ella fue una vidente, tenía revelaciones de Dios. Ella era ortodoxa griega y dejó un gran legado porque en sus visiones y revelaciones hablaba de la común unión de las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica Romana. Personalmente conoció al cardenal Joseph Ratzinger, a quien le mostró todos sus mensajes. Después él vino a ser el Papa Benedicto XVI. En diversas ocasiones se reunió con el Papa Benedicto XVI. Descanse en paz, Vasula Riden. Con este motivo, le entregaré enseguida un programa de televisión que grabé con ella, tuve el gusto de grabarlo aquí, en este estudio, en mayo de 2019. Nos dimos a entender en inglés y entonces, pues en recuerdo, in memoriam de Vasula Riden, tenga usted la repetición de aquel programa transmitido en 2019, en mayo. Desde hace 33 años, una mujer griega que actualmente vive en la isla de Rodas, en Grecia, desde hace 33 años recibe mensajes por parte del cielo. Ella habla con Jesucristo. Es una vidente reconocida en todo el mundo. Sus mensajes se centran en el ecumenismo, en el diálogo entre cristianos, aunque últimamente ha tenido algunas revelaciones de tipo escatológico en torno al fin de los tiempos muy cercano, inminente. Vasula Riden en su momento se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y se reunió también con él, siendo Papa Benedicto XVI. Hubo un pronunciamiento hacia los mensajes de la señora Riden, y hoy tendré el grande gusto de recibirla aquí, de platicar con ella y de preguntarle acerca de su vida interior. Es una oportunidad fuera de serie poder platicar con un vidente que nos narre cómo se dan las visiones, cómo ve ella, cómo escucha y cómo es la vida de un vidente. Así que sea usted bienvenido a este programa. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Yo hablaré en inglés, también yo mismo me traduciré al español, porque la señora Riden hablará todo el tiempo en inglés y la producción de este programa lo subtitulará para usted y así tendremos más tiempo de conversación. Welcome, Vasula. Welcome, my dear. Thank you very much. Thank you very much. How are you? I'm fine, thanks. Tell us something about it, but first, pero primero, veamos algo de tu vida, tu biografía, para ubicarla a ella en su momento, cuando nació, dónde, qué ha sido con ella. Comenzamos entonces primero con esto, un perfil biográfico de Vasula Riden. Vasula Riden, la vidente que afirma haber tenido visiones y experiencias místicas desde temprana edad, nació en Egipto el 18 de enero de 1942. Es griega de nacionalidad y pertenece a la Iglesia Ortodoxa griega. En 1966 se casó en Suiza con un luterano, de quien se divorció luego de 15 años. En 1981 nuevamente contrajo matrimonio civil con su actual esposo Per Riden, un sueco también luterano. En 1990 regularizó su matrimonio en la Iglesia Ortodoxa griega y celebró su matrimonio religioso al año siguiente. La señora Riden ha sido invitada a dictar conferencias sobre su experiencia en numerosos países y ha publicado una extensa obra que reúne los mensajes que afirma haber recibido de su diálogo con Dios. Su obra, La verdadera vida en Dios, ha sido traducida por voluntarios a 40 idiomas. En sus revelaciones también dice recibir mensajes de la Virgen María, de San Miguel Arcángel y del demonio. El tema principal de los mensajes consiste en la unidad de los cristianos, la importancia de escuchar al Papa, la aproximación de un tiempo de purificación
y en dar a conocer los mensajes. Sin embargo, ni la Iglesia Ortodoxa griega ni el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla reconocen su autenticidad. Por su parte, la Iglesia Católica, aunque manifiesta no tener injerencia sobre los escritos de Vasula, pues ella no es católica, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le permitió publicar una serie de cartas que documentan conversaciones en las que se esclarecieron varios puntos con relación al contenido de los mensajes. Ahora sí, sabiendo ya más usted de ella, entremos a la conversación. Vasula, how it was, the beginning, cómo fue el principio, and how has it grows, cómo ha crecido en ti esta relación con Dios, this relationship between you and the Lord, Jesus, yes? Yes, yes. Well, in the beginning, I was guided by my angel to start with. First of all, I was not a churchgoer before the revelation started. I was not. I was never going to church, not even Christmas, not even Easter. No? I never had any catechism, nothing. I only knew how to pray the Our Father from school. So I had not thinking of God nor the church, nothing. When my angel approached me, I was just so surprised. It was from one moment to the other. He just manifested himself. And my story is very long, so I'm going to try to make it short. After my angel spoke to me, I was so happy. He introduced himself and he said, God is near you and loves you. These were his first words. God is near you and loves you. Then the next day, my angel came back and he started to tell me, read the Word of God. I didn't have a Bible at home, so he told me to go and fetch one. I did that in the end. I brought a Bible and I didn't know where to read, so he said, read. I just opened the book in the Psalms. I read the Psalms in English, the language that I know best. And I didn't understand a single word. Not in Greek? No en griego? No, I write English usually, not Greek. What did that mean? I didn't understand the English I was reading. God made me understand how blind I was to His Word. And living in darkness, I couldn't see. And that hurt so much that I wept. It hurt a lot. And so I started to repent, and He started to show me all the bad things I did in my life. And they were enormous in front of God. And I saw them with God's eyes, not the way we see them. When you say, oh, it's a small sin, in God's eyes it's big. Small sins are big sins for God. Small acts of love are big acts of love for God. We have to remember that. To make a long story short, I went through purifications, I tell you. I went through hell almost, you know, purifying, weeping, crying, you know, remorse, regret. I repented thoroughly. And then, suddenly, God's presence was there. It was the Father who spoke. And my life changed totally since then. 33 years I've been receiving these messages, not for me only, but for the entire world and for the churches. Because Jesus is declaring what He wants from the church, to be united in diversity. That's the wish of Jesus. My life changed completely then. And what does He want? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Acerquémonos antes de que Vasula me responda a conocer algo de sus mensajes, ¿no? ¿Cómo es que, qué es lo que ella ha escrito? ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitirnos a través de esta mujer vidente suya? Desde que era niña, Vasula Riden podía ver lo sobrenatural.
Más allá del mundo físico, tuvo sueños místicos y vio con toda claridad luchas invisibles entre ángeles y demonios. En 1986, a la edad de 44 años, cuando vivía en Bangladesh, recibió la primera de muchas locuciones en las que ha escuchado a Dios Padre y a Jesús dar mensajes cruciales para el mundo moderno, en términos sencillos, a fin de ofrecer herramientas para poseer la alegría en esta vida y en la próxima. Ella escuchó estas palabras: «Soy tu Padre y tú desciendes de mí, vienes de mí, me perteneces, eres mía». Ella afirma que luego la luminosa presencia de Dios la llenó, explotando a través de todo su ser y elevando su alma. Los mensajes que Vasula ha recibido de Dios se han compilado en libros y videos bajo el título Verdadera vida en Dios, traducidos a 42 idiomas para que la humanidad conozca el llamado de Dios a la conversión antes de que llegue un momento de justicia y de purificaciones. Son mensajes que contienen importantes advertencias para la humanidad en peligro de destrucción que no han de tomarse a la ligera. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para su iglesia, para el mundo? What does He want, the Lord, for His church and for the humanity and the world? The Lord, what He wants is to unify the dates of Easter, to have one Easter and not two Easters. Because the calendar of the Orthodox and Catholics, they are not the same. The Holy See is working actually in this. La Santa Sede está actuando Pope Francis. en esto. Sí, Yes. el Papa Francisco. Sí. I met Pope And the Francis. Ecumenic Patriarchal. Yes. El patriarca ecuménico. Yes. I had met Pope Francis when he was still a cardinal in Bergoglio. Oh. And we spoke about unifying the dates of Easter. At Buenos Aires. Yes, at Buenos Aires. And he said, yes, this is very important. We have to do something to have one Easter. So I told him, it's not because I'm an Orthodox, I say come with the Orthodox calendar. Not at all. But it is easier. Because the Orthodox are a bit scattered, whereas Catholic is one. He said, I agree. And I have spoken to some monks, Orthodox monks, and I know the problems, and it is right that we make one date with the Orthodox. So he's working very hard on that. And I'm happy because Jesus says, once you unite the dates of Easter, I will shine with my Holy Spirit so much powerful inside the church that everything will change and unity will come complete, a complete unity in diversity. Because we have to add the word diversity. It's not just unity. Unity is what? Unity in diversity. All the churches agree, you know, this is unity. And he promises, if this is done, peace in the world will come as well. It's very important. To unify the dates of Easter, we have to pray for that. So we have to come back to the communion. Debemos volver a la comunión. Yes. Do you think it would be possible? ¿Crees que será posible? With God, it's everything possible. ¿Qué él te ha dicho él? What has he told you? He says, unity for Jesus, the unity, the real unity, will be to share one cup and one bread. Voy a hacer otra pausa. Es breve. Al volver, le preguntaré a la señora Riden, a Vasula, con cariño, en torno a sus encuentros con el entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Your friend, ¿de qué hablo con él? Y con el Papa Benedicto, ¿de qué hablo con él? ¿Cuál es también la postura de la Iglesia hacia los escritos de ella? Y hablaré también sobre cómo es la vida de ella, cómo vive un vidente. Y ella ve al Señor, oye, ¿cómo es esto, no? Después de una pausa breve.
Y estábamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Y ya que estamos hablando de experiencias místicas, visiones y revelaciones, les presento a una vidente extraordinaria y quien Dios le reveló grandes misterios y diversos episodios de su vida y de su pasión. Y me refiero a la beata Ana Catalina Emmerich, cuya geografía le entrego enseguida. Ana Catalina Emmerich es una vidente de finales del siglo XVIII, a la que Jesucristo le dijo, en un éxtasis de contemplación, que ella era la persona a la que más visiones y revelaciones había concedido jamás. En la homilía en la misa por su beatificación, el Papa San Juan Pablo II dijo de ella que contempló la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y la experimentó en su cuerpo. Ana Catalina nació en 1774, el 8 de septiembre, en una granja muy pobre de Flamstein, de la localidad de Konsfeld, en la región de Münster, en Westfalia, Alemania. Nació y creció en la pobreza. Tuvo uso de razón desde el día en que nació y entendía el latín litúrgico desde el primer día que acudió a misa. A partir de los 4 años recibió frecuentes visitas y visiones celestiales. Conversaba con el niño Jesús y con su ángel de la guarda. Para ayudar al sostenimiento de su casa, tuvo que ser campesina, costurera y sirvienta. A los 28 años ingresó al monasterio de las Agustinas de Achtenberg, en Dülmen, donde padeció el desprecio de las monjas por haber ingresado sin dote, por sus experiencias místicas, su ascetismo, su fervor religioso y sus dolencias. Durante la exclaustración de 1813, tras la invasión napoleónica de Alemania, Ana Catalina fue recogida por caridad en la casa particular de una pobre viuda en Dülmen, donde padeció varias enfermedades que se agravaron al quedar postrada en cama tras un accidente y donde recibió los estigmas del Señor en manos y pies, en el costado, las heridas de la corona de espinas en la cabeza y una cruz en el pecho. Desde entonces su vida fue una permanente expiación, pues cargaba sobre sí los sufrimientos de otros y se ofreció a Cristo como alma víctima por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas, sacrilegios y desprecios a la Iglesia y a los sacramentos. Su único alimento fue la Sagrada Comunión y agua. Desde el 18 de febrero de 1818 hasta el 6 de abril de 1823, vivió de manera mística la predicación y pasión de Jesús. Murió el 9 de febrero de 1824 a la edad de 50 años. En 1892, el obispo de Münster introdujo la causa de su beatificación y el 3 de octubre fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Ana Catalina Emmerich, vidente, beata, y yo sigo platicando con otra vidente. I hope you will be beatified after your transit. Espero que tú también seas beatificada después de tu tránsito esta vida al Padre, querida Basula. ¿Tú ves a Jesús? Yes. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Con tus ojos parados frente a ti? No. With your eyes in front of you? With Or with your heart or with your soul? ¿O con tu corazón o With tu the alma? eyes of the soul. Oh. That means it's interior visions. Uh-huh. And they're very powerful, very clear. So I've seen the face of Jesus. Ah. You know, many people believe that his eyes are brown. They are not. They are turquoise. What color is his eyes? ¿De qué color? Turquoise, blue. Ah, turquoise. Turquoise, they are blue. I They are have like you- an ocean of love. Tengo una pintura que hizo Basula Riden, porque además pinta y hermosamente, y me la obsequió hace, I think, 7 or 8 years ago, hace 7 o 8 años. Y la tengo en la casa de usted, ahí está. Es un Cristo bellísimo, a ver si la producción nos lo pone a cuadro para que usted lo vea.
Y entonces yo le pregunté después, ¿y por qué le pusiste los ojos tan verdes, tan verdes? Es palestino, ¿no? Y me dijo, simplemente, porque así lo vi. Eso es lo que sucede con una vidente. So, you see Jesus with the eyes of your soul. Lo ves con los ojos de tu alma. Yes. And how is he? ¿Y cómo It depends the vision. It depends the vision. Sometimes I see him like a king, and he gives me a majestic message. Other times, suffering, like after the what you call the whipping, you know, the scourging. And I asked him once, why are you like this? This was a vision. He says, souls render me in this way. Oh, The sins, actually. the sins. It hurts Jesus, the body of Christ, the mystical body of Christ. We are all part of the mystical body of Christ, members. So these are visions that he has given me. Thorns in his head, thorns. In the beginning, he asked me, take away these thorns from my head. This was symbolic. It's those people who hurt him, even some clergy. They hurt him. Pull them out, he said. The lance's blade is in my heart still. I didn't understand what it meant. Later, he made me understand. The lance's blade is still in my heart. It meant the lance's blade is the division of the church. Oh, God. Take it out, he said. Yes. Hurting his heart. Yes. Hiriendo, dividiendo It's su still corazón. in his heart. Dividing his heart. This is the division between you, Christians. ¿Él no te ha dicho nada del protestantismo? Have you told you nothing about just about Orthodox and Catholics? Nothing about Protestants? Yeah, he spoke about that they should come back, Lutherans. Yes, but he still speaks about diversity. Come together, he says. Heal my body. Miren, esto que nos dice Basula es maravilloso. A mí me dio tanta alegría, le voy a decir por qué. Porque antes de tenerla aquí, busqué los comentarios teológicos hacia las divisiones y las revelaciones. Y me encontré con un maravilloso comentario del cardenal Joseph Ratzinger, cuando se presentó la tercera parte del Secreto de Fátima en el año 2000, en la presentación del documento. Al final, el cardenal Ratzinger hace un comentario como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es impresionante cómo es que él define esto que acaba de decir Basula. Se ve, pero no con los ojos. Se ve con el alma. Mira cómo lo dice. El 13 de mayo de 2000, con ocasión de la publicación de los mensajes de Fátima, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe incluyó un comentario teológico del prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, en el que se explica la estructura antropológica de las revelaciones privadas y en el que se distinguen tres formas de percepción o visión: la visión con los sentidos, es decir, la percepción externa corpórea; la percepción interior y la visión espiritual. El documento explica que ver interiormente no significa que se trate de fantasía como si fuera solo una expresión de la imaginación subjetiva. Más bien significa que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible por los sentidos, una especie de visión con los sentidos internos. Se trata de verdaderos objetos que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible, y asegura que el vidente es transportado más allá de la pura exterioridad y otras dimensiones más profundas de la realidad lo tocan, se le hacen visibles.
El comentario concluye afirmando que las imágenes que el vidente describe son fruto de una real percepción de origen superior e interior, pero no son imaginaciones como si por un momento se quitara el velo del más allá y el cielo apareciese en su esencia pura, tal como nosotros esperamos verlo un día en la definitiva unión con Dios. Más bien las imágenes son, por decirlo así, una síntesis del impulso proveniente de lo alto y de las posibilidades de que dispone para ello el sujeto que percibe. ¿Qué le parece la manera de describirlo? Ver interiormente no significa que se trate de fantasía, significa que el alma viene acariciada por algo real. The words of your friend Ratzinger, las palabras de tu amigo Ratzinger. See in our interior. It doesn't mean that it's a fantasy. No. It means that the soul is subtly touched by something real, suprasensible, beyond our senses. What? And how can you hear him? ¿Y cómo lo puedes escuchar? Inside, a voice. Almost. A voice, and I know when the voice speaks whether he's happy, whether he's joyful, whether he's sad, whether he's upset. Yeah, I know. And even words that I never used in English, I didn't even know the words, like when he said, the father said, fastidious, you have become generation. I didn't know what fastidious means. So I knew he was upset. Afterwards, I looked in the dictionary to find out the word, what is fastidious? So I hear the words, clear, very clear. This is a way of receiving the message. But another way also is a light on my intellect. He projects his words all together on my intellect. And I know what he wants to say without utterance of speech. And I have to write it. Okay, you write it by your own hand, by your holds own my hand. liberty. He holds my hand. My writings changes. Ok, entonces Dios guía su mano y su tipo de letra de escritura cambia. And it's called hieratic writing, sacred writing. It was analyzed. Y ha sido... Bueno, okay. So, you hear him and after that you write it. Yes. Yes. This mystic experience has a particular name. It's called hieratic writing. It's not automatic, because some critics say automatic. It's not. Hieratic means sacred writing. ¿Alguna vez has visto o has escuchado a la Virgen María? Yeah. How? I saw her, and in a vision, when I was very young, before, very young, I saw her. You know, that vision was, I was 10 years old, about. I saw Jesus. I was getting married to Jesus. He was my bridegroom, and I was his bride. And we were walking in procession after the marriage. And I stepped into a room. There was the Virgin Mary receiving me happy. And I didn't say anything. She started to fix my dress, pulling it this way, that way, fixing my hair for her son, which means symbolically she likes us to embellish our soul for her son. How That beautiful. was a beautiful Qué vision. hermoso. How is she? Okay, she's a... She's a mother, our mother, feeling very motherly. How old is she? When you saw her? Young. 14, 15, No. 20, In her 30s, like that. 30. I mean, the vision I had was like Ajá. that, yeah. And her eyes? ¿Y sus ojos cómo No, son? I didn't notice things like No? that. No, I didn't. Yeah. Hacemos otra pausa. Give me some minutes more. Hagamos otra pausa, es breve. Regreso para... Hay que decirlo, mire.
¿Cuáles han sido las manifestaciones de la iglesia hacia la señora Vasula Riden? Yo aprovecho que está aquí conmigo y se lo digo frontalmente, se lo voy a preguntar, para que podamos poner un poco de calma en esto, porque hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Vuelvo con esto, vuelvo para preguntarle también cómo es su vida, cómo se desarrolla en sus días si es una persona tocada y querida tanto por Dios como que le habla. Vuelvo con esto después de una pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Hoy estoy platicando con mucha alegría, mucho gusto con Vasula Riden. Ella es vidente desde hace más de 33 años, dialoga con Jesucristo y recibe mensajes por parte del cielo. Sin embargo, hay quien piensa que ella no es aceptada por la Iglesia Católica. Yo tengo un comentario previo. Ella es ortodoxa, griega, no tendría la Iglesia en rigor que meterse a analizar sus escritos. Sin embargo, ella buscó en algún momento al cardenal Ratzinger y también se encontró con él después de Papa Benedicto XVI y se los presentó. Y entonces hay un comunicado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de 1995. ¿Qué dice esta notificación? Mire. El 6 de octubre de 1995, durante el pontificado de Juan Pablo II, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento bajo el título Notificación sobre los escritos y las obras de la señora Vasula Riden, firmado por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, en respuesta a numerosos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que buscaban tener un juicio autorizado sobre la actividad de la señora Vasula Riden ante la difusión en los ambientes católicos de todo el mundo de su palabra y sus escritos, con mensajes atribuidos a presuntas revelaciones celestiales. El documento expresa que un análisis atento y sereno de todo el asunto, realizado por esta congregación y orientado a examinar si los espíritus vienen de Dios, ha puesto de manifiesto, junto a aspectos positivos, un conjunto de elementos fundamentales que deben considerarse negativos a la luz de la doctrina católica. Agrega que se habla con un lenguaje ambiguo de las personas de la Santísima Trinidad, hasta el punto en que se confunden los nombres y las funciones específicas de las personas divinas. Además de destacar el carácter sospechoso de las modalidades con que se producen esas presuntas revelaciones, es preciso subrayar algunos errores doctrinales contenidos en ellas. Y asegura, el hecho de que en los escritos posteriores de la señora Riden esos errores ya no aparezcan, es signo de que los presuntos mensajes celestiales son frutos solo de meditaciones privadas. Para concluir, el documento sostiene: teniendo en cuenta que a pesar de algunos aspectos positivos, el efecto de las actividades llevadas a cabo por la señora Vasula Riden es negativo, esta congregación solicita la intervención de los obispos para que informen de forma adecuada a sus fieles y no se dé ocasión alguna en el ámbito de sus respectivas diócesis a la difusión de sus ideas. Por último, invita a todos los fieles a no considerar sobrenaturales los escritos y las intervenciones de la señora Vasula Riden y a conservar la pureza de la fe que el Señor ha confiado a la Iglesia. 1995, ahí tenemos una manifestación. Yo le pregunto a la señora Riden qué opina en torno a que este documento dice que no se trata de mensajes celestiales, sino de meditaciones personales. Not celestial revelations, just your personal meditations. What do you think about that? Well, that's false judgment, because meditations, how can somebody write so many spiritual matters that theologians, great theologians read and were left, in awe, from a person who never
ever studied catechism, not even a simple catechism. So it is from God. Many times, as when I met Cardinal Ratzinger in the CDF office, he said these words, twice he said it, in the beginning and in the end. Sometimes, he said, the church makes mistakes, and we ask God to forgive us. He said that to me. And in the end, he said the same thing. About the notification, he was speaking. So he wrote a letter saying that he has clarified everything because he sent me 5 questions to answer. And that was a test. If they are okay, he will say her matter is clarified. And so he wrote after these questions that were answered by me that everything that were in doubt is clarified now. And that letter was used. When he left office, somebody else took his place, the prefect called Levada, William Levada. He had no idea, I think, about our encounter with Cardinal Ratzinger, or maybe he did. But he wrote a letter which disturbed and confused many people. And that is how it happened. So many times the Church, judging these matters which are mystical, have made mistakes, like Padre Pio, he was persecuted. Even Fatima. Even Fatima, also Faustina, 25 years of prohibition. So we cannot say that, you know, immediately they can accept something, because they have to be careful, and I understand. And with time, the fruits can tell. The fruits can speak about it. Eventually, the writings, the True Life in God, has received the Nihil Obstat and the Imprimatur. So it is accepted by the Church this way. Esto que acaba de decir Vasula, yo se lo presentaré enseguida, lo que acaba de decir. Pero antes vamos a ver la notificación del año 2007, al que ella misma ha hecho referencia, cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Joseph Levada. ¿Qué es lo que ellos opinaron en ese momento acerca de los escritos de Vasula? Esto. El 25 de enero de 2007, bajo el pontificado de Benedicto XVI, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento bajo el título Carta circular a los presidentes de las conferencias episcopales acerca de los escritos y la actividad de la señora Vasula Riden, firmado por el prefecto, el cardenal William Joseph Levada, con el objeto de definir las disposiciones de la Iglesia local sobre la conveniencia de difundir sus escritos. El documento ratifica la validez del documento previo de 1995 e informa que la señora Vasula Riden, después del diálogo tenido con la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha hecho algunas aclaraciones sobre ciertos puntos problemáticos que aparecían en sus escritos y también sobre la naturaleza de sus mensajes, que se presentan no como revelaciones divinas, sino más bien como meditaciones personales suyas. Por tanto, desde el punto de vista normativo y después de dichas aclaraciones, es necesaria una valoración prudencial caso por caso, tomando en consideración la posibilidad concreta que tienen los fieles de leer los escritos en el contexto de las mencionadas aclaraciones. Y concluye, no parece oportuna la participación de católicos en los grupos de oración organizados por la misma señora Riden. Por lo que respecta a eventuales encuentros ecuménicos, los fieles se han de atener a las disposiciones del Directorio Ecuménico, del Código de Derecho Canónico y de los ordinarios diocesanos. Así lo dice el documento del año 2007. Ahora, aquí tengo un compendio de los escritos de la señora Riden, que se llaman La verdadera vida en Dios, en 3 tomos. Y en cualquiera de ellos puedo encontrarme con esto, que le llamamos en la iglesia nihil obsta, es decir, nada obsta para su publicación, y luego el permiso de que se puede imprimir. Aquí lo puede usted ver. A ver que la cámara se acerca. Nihil obstat, firmado por un obispo. Ahí está. Y después el imprimatur.
How can you say this in English? It is always said the same thing, nihil obstat and imprimatur. I mean, nobody says nothing about this. No. Nadie puede decir nada This de can- esto después de ese imprimatur y ese nihil obstat. Vasula, how's your life? Interior and exterior. How can you live with this? O sea, ¿cómo es tu vida interior y exterior? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo puedes vivir tú con esto, con esta relación con Dios? Well, it is a joy to serve the Lord. It is a joy. And I would say my life has become like an unceasing prayer. I'm only thinking about God. I'm only thinking about to serve Him and to serve His interests before my interests. Have God in front of you, and then God takes care of your interests, of your life, of your family, of everything. And I have experienced this a lot. He sends me all over the world, and I keep going, you know, in 86 countries so far. And again, I come back to Mexico here. Yeah, so I'm living for God. And without God, my table is empty. But with God, my table is full. And what about your sins? ¿Y qué de tus pecados? Of Porque course, all of us we are- used to sin. yes, Todos but we go pecamos. to confession. We have a possibility to go to confess our sins. How do you see the actual church? ¿Cómo ves la actual iglesia? In crisis. In All of these crisis. sexual things, ¿no? Well, ¿Cómo the- ves la iglesia actual en crisis con esto de los abusos sexuales y otras cosas? And some Well, other I would things. say the mystical Cardinal against cardinal. Cardinal contra cardinal. the mystical body of Christ, the mystical body is bleeding. We have to heal it. And healing it is that it is us who have to return to God, to our foundations, and through prayer. We have to help Jesus, you know, by prayer so that the church is healed. Satan is completely, you know, out of his, you know, so outrageously attacking God's creation. He wants to destroy us. But in the end, the Lord will triumph, and Our Lady too. That is for sure. Certainly, yes. Yes. At last. I remember these words of Pope Benedict XVI, your friend, at the Colosseum at Rome, Yeah. in the Via Crucis. He says, your ship is full of water. O sea, en el rezo del Via Crucis del Papa Benedicto XVI, una de las meditaciones de las estaciones de Via Crucis dijo, tu barca hace agua por todos lados. Así es. What do you think? Well, it's true. I think it's the body of Christ needs to be healed. You know, his sheep is scattered all over. Yeah. Churches are being sold. But these are the signs of the end of times, as we said before. Thank you very much, Vasula. Thank you for having me. Thank you, my dear. Y así terminaba aquel programa, así me despedía de Vasula Riden en aquel programa transmitido en mayo de 2019. Sí fue la última vez que vi a Vasula, que conversé con ella. Me obsequió un rostro de Cristo que ella pintó. Bueno, no me dio la pintura, ¿no? Sino una litografía. Y pues ya la hemos recordado a Vasula Riden, gracias a la televisión, que podemos ver este programa en esta repetición. Descanse en paz, Vasula Riden. Tan buenos mensajes que nos entregó, siempre de amor, de paz, de concordia, de reunión de las iglesias. Agradezco a usted el favor de su atención. Le deseo, como siempre, de todo corazón que, pues oiga, Dios le guarde. Gracias.